comenzar con esta primera sesión de este Diplomado de Acceso a la Justicia, de este último módulo del Diplomado de Acceso a la Justicia, en donde abordaremos la temática vinculada a las características de los casos que han originado o dado lugar a sentencias o resoluciones estructurales como alternativas para remover obstáculos al acceso a la justicia. La finalidad que perseguimos a lo largo de esta sesión es que ustedes sean capaces de identificar las características de estos casos y a la vez reconocer las principales implicancias que estas sentencias tienen en enfrentar patrones estructurales que reproducen violaciones a derechos humanos, a partir de generar cambios en materia de políticas públicas, legislación y comportamiento de autoridades. Es indispensable destacar que identificar patrones de violación a los derechos, así como acciones de defensa que resulten bien orientadas o que sean exitosas, tiene un potencial enorme en la transformación de aquellas condiciones que permiten esta perpetuación de las violaciones de los derechos humanos. La lectura obligatoria que se propone en esta primera sesión es un texto de Rodrigo Umprimni y Mauricio García Villegas titulado Instituciones y actores políticos, Corte Constitucional y Emancipación Social en Colombia. Este texto persigue analizar el potencial emancipatorio de algunas decisiones de la Corte Constitucional colombiana que han sido calificadas de progresistas y cuál es la incidencia de las mismas, no solo en Colombia, sino en otros países semiperiféricos. El texto presenta las posiciones más relevantes del debate teórico respecto de las posibilidades del derecho de lograr un cambio social, para luego bajar estos argumentos al análisis de los casos de la jurisprudencia constitucional colombiana. Puntualmente, los autores lo que procuran es aprovechar la riqueza de este debate, que este debate ha tenido en los países centrales, con el objetivo de elaborar un marco teórico conceptual nuevo, a partir del cual sea posible entender la relación entre derecho y cambio social y emancipación social en países semiperiféricos y de manera particular en Colombia, así como las posibilidades y los límites de la justicia constitucional. Los autores resaltan el papel fundamental que han tenido las Cortes Constitucionales en el proceso de transición hacia la democracia de los países. Sin embargo, reconocen que este protagonismo de los jueces ha estado acompañado por una discusión teórica sobre la función que cumplen las democracias contemporáneas. Y señalan que mientras en Europa el debate se centró en la legitimidad del activismo judicial y en la justificación de la justicia constitucional, en Estados Unidos el problema se ha planteado como un asunto de estrategia política de los movimientos sociales. O en otras palabras, como la pregunta sobre la importancia de que las luchas sociales estén encaminadas al logro de decisiones judiciales favorables o reformas legales. Los autores señalan que van a hacer hincapié o centrarse en lo que es el debate norteamericano. Reconocen, en relación a los países centrales, que algunos interrogantes claves del debate sobre los jueces y cambio social que tuvo lugar en la década del 80 en Estados Unidos son: ¿en qué manera o de qué medida las decisiones judiciales progresistas han podido generar cambios sociales significativos? ¿Es la lucha jurídica ante los tribunales una estrategia provechosa para los movimientos sociales y la izquierda política? ¿Es el derecho una herramienta eficaz para lograr la emancipación social? Reconocen los autores que hay dos momentos en este debate, uno que se da durante la década del 80, en donde los estudios críticos de derecho se enfrentan a las posiciones que defendían que el derecho podía ser un factor importante para el cambio social. Y un segundo momento que se desarrolla también en la actualidad, donde a partir de lo que ha sido la disolución de estos movimientos críticos, surgen nuevos defensores y opositores a la idea del cambio social a través del derecho. Los autores reconocen que esta posibilidad, que el estudio de la posibilidad de cambiar, de lograr un cambio social a través del derecho, se enfrenta con ciertos problemas metodológicos. En un primer momento dicen que uno de los primeros problemas que se enfrenta es la relevancia de la pregunta, es decir, hasta qué punto tiene sentido preguntarnos si los jueces tienen aptitud para lograr cambios sociales por fuera de lo que son el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo. A la vez reconocen que otro problema metodológico está dado por la posibilidad de establecer verdaderas relaciones de causalidad. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que este cambio social ha sido efecto de esta resolución judicial?
Por otro lado, también reconocen que otro de los problemas está dado por conceptualizar cambio social. Y finalmente, una cuarta dificultad metodológica está dada por desde el momento en que se acepta que no siempre el hecho de que una decisión judicial no logra alcanzar este cambio social se debe a una imposibilidad inherente a lo que es el trabajo judicial. En relación a los países semiperiféricos, los autores reconocen que el debate de derecho o cambio social tiene ciertas particularidades diversas de los países centrales, y eso se debe a que la distinción clásica entre Estado y sociedad civil no es tan clara o es más problemática que en lo que pasa en los países centrales, y que el derecho estatal en estos países semiperiféricos es un instrumento de incidencia social más precario que el que suele estar en los países centrales. En relación a la Corte Constitucional colombiana, luego de reconocer que la misma fue constituida a partir de la reforma constitucional de 1991, los autores ensayan la individualización de algunos factores que ellos consideran han contribuido a su activismo. Así, por un lado, reconocen que los diseños procesales han hecho que en Colombia el acceso a esta justicia constitucional sea muy sencillo y poco costoso. Estos mismos diseños procesales le han dado un gran poder a la vez a la Corte Constitucional, ya que no solo puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, sino que también, por vía de tutela, puede afectar decisiones de otros jueces. Y fuera de lo que es estrictamente procesal, los autores reconocen que la crisis de representación y la debilidad de los movimientos sociales y de los partidos de la oposición le han dado un valor especial a la Corte Constitucional y han favorecido su activismo. Para analizar cuál es el impacto efectivo de la jurisprudencia de la Corte, los autores proponen el análisis de 5 casos: el del movimiento indígena, el del movimiento sindical, el de los derechos de las personas homosexuales, el de los movimientos de derechos humanos del fuero militar y el de los deudores hipotecarios. A partir de ello, ellos buscan dar respuesta a la pregunta de qué manera, en qué condiciones y con qué alcances este activismo progresista de la Corte Constitucional colombiana ha resultado emancipatorio. Sostienen que la Corte Constitucional colombiana incide de manera favorable en la realidad social y política de los movimientos sociales. ¿De qué manera? Por un lado, a partir de la capacidad que tiene la Corte de ordenar de manera coercitiva ciertos comportamientos favorables a la protección de derechos de las personas. Y por otro lado, por la capacidad que tiene de hacer conscientes a los miembros de los movimientos sociales, a las personas en general, de un espíritu anticonformista que se funda en la afirmación de que la injusticia existe y que puede ser remediada a través de la justicia. De esta manera, lo que se propone es que reflexionemos sobre el papel de los tribunales de lucha por los derechos como espacio de trascendencia para el impulso de las causas y que se pueda descubrir de qué manera el activismo a favor de los derechos puede incidir en lo que es el acceso a la justicia. Algunos de los interrogantes que se busca dar respuesta a lo largo de esta primera sesión a partir del material que se ha propuesto y cuya reflexión se propende es: ¿cuál debería ser el papel del derecho frente a las demandas de acceso a la justicia? ¿De qué manera podríamos utilizar el derecho y los mecanismos de acceso a la justicia como herramientas para lograr una transformación de la sociedad? ¿Qué aspectos consideran que podría utilizarse de la experiencia de la Corte Constitucional colombiana en otras cortes constitucionales? ¿Y cómo se podrían plantear estrategias de defensa que permitan que los tribunales dicten resoluciones que incidan en leyes, políticas públicas o prácticas institucionales? Las actividades que les proponemos por esta semana transitan por realizar una participación en el foro de presentación, la lectura de la guía conceptual. Recuerden que todas las semanas resulta fundamental riqueza que ustedes tengan contacto con esta guía conceptual y la lean en profundidad y de manera consciente, y luego el material obligatorio y propuesto, y que participen en el foro de discusión. Espero que el desarrollo de estas actividades no les genere ningún tipo de dificultad y que puedan ustedes aprovechar esta primera sesión. Cualquier cosa quedo a su disposición.